Desde hace años circula entre científicos y entusiastas la idea de que nuestro mundo no es real. Hay quienes sugieren que vivimos en una simulación controlados por otros seres, como si fuéramos parte de un experimento. De hecho, algunos científicos aseguran que el mismísimo universo podría ser un holograma. La idea de que nuestra realidad física pueda ser una simulación, no se trata de una historia ficticia. De hecho, la ciencia plantea este concepto de una manera muy seria a la hora de explicar la estructura del universo que percibimos a través de nuestros sentidos. Según esta controversial teoría, vivimos en un mundo simulado creada por un programador que controla todo lo que hacemos. Por poner un ejemplo, algo así como si fuéramos los personajes de un videojuego. Esto es algo difícil de procesar, ya que de ser cierto, sería muy difícil poder demostrar que seamos modelos computarizados, porque la realidad sería producto de una arquitectura compleja que apareció más allá de la conciencia humana. En un videojuego usted ve exactamente lo que necesita ver en ese momento, reduciendo una metrópoli e incluso todo un mundo al tamaño de una consola. El universo se comporta de la misma manera. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen determinado estado si no están siendo observados en ese momento. Muchos teóricos han pasado mucho tiempo tratando de explicarlo. Una de las posibles explicaciones es que vivimos en una especie de simulación, viendo lo que tenemos que ver en el momento oportuno para cada uno. De hecho, nosotros mismos estamos a punto de modelar nuestro propio universo y ser programadores de una Matrix. Uno de los logros que podría contribuir a ello es la capacidad de introducir la conciencia artificial en las máquinas, la cual se estima que será posible dentro de unos 130 años. Si las computadoras se vuelven lo suficientemente potentes, podrán crear una simulación en la que los seres conscientes de sí mismos no tengan ni idea de que forman parte de un programa. Una idea que quedó reflejado en la película El Show de Truman. Este planteamiento no es una idea nueva, ya que Platón hizo la primera referencia conocida de este concepto con su mito de la caverna, afirmando así, que lo que vemos puede que no sea real, sino una proyección de algo más. En el conocido mito de la caverna de Platón, la humanidad entera se encuentra esclavizada en una cueva, condenada a no conocer la auténtica verdad que solo se encuentra fuera de ese lugar. Los esclavos solo contemplan sombras y reflejos, copias deformadas de la verdad. Pero un día uno de ellos es liberado. Una vez afuera ve por primera vez la luz que emana del sol y descubre la verdad. Pero cuando regresa a la cueva para liberar al resto de la humanidad, lo toman por loco y terminan por matarlo. Platón da en el clavo al ilustrar de forma tan brillante, lo que suele ocurrir cuando el típico genio tiene ideas que se adelantan a su tiempo, o cuando una sociedad se acostumbra tanto a ciertos tipos de cadenas que incluso llegan a resistirse a ser liberados. Pero lo esencial del mito es la idea de que el mundo que nos rodea no es real. La idea también la tuvo personajes como Descartes, quien desarrolló la hipótesis del genio maligno. En él, Descartes sugiere que tal vez hemos sido creados por un Dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente, y que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. Con esta hipótesis se cuestiona todo lo que parece tener la máxima evidencia. Aquellas que se presentan con claridad como por ejemplo, 2 más 3 son 5, o la suma de los ángulos de todo triángulo es igual a 2 rectos. Por lo tanto, esta idea llega a cuestionar la veracidad de la mismísima matemática. Podemos considerar que nuestro reconocimiento de algo como verdadero es consecuencia de nuestra naturaleza y podríamos pensar que vemos algo como verdadero porque estamos hechos como estamos hechos. De tal forma que a distinta constitución distinto conocimiento. Tal vez las cosas que puedan considerarse verdaderas pertenecen a otras especies o seres racionales que hayan sufrido una evolución biológica diferente. Por ejemplo, los extraterrestres. Estos seres podrían tener realidades muy distintas a las nuestras. Cabe dudar que la matemática, por ejemplo, tenga una validez universal, en el sentido de que tal vez para otros seres con una naturaleza psicológica o física distinta a la nuestra, sus verdades matemáticas sean también distintas a las nuestras.
En definitiva, si reflexiones de este tipo nos llevan a pensar que el reconocimiento de algo como verdadero depende de nuestra propia naturaleza, parece que hasta los conocimientos más firmes pueden ponerse en cuestión. Es posible que Descartes introdujese la hipótesis del genio maligno para señalar esta última duda. En cuanto a la palabra genio, nos dice Descartes que podríamos llamar así al Dios que tal vez nos ha hecho de ese modo tan falible para no confundirlo con el Dios cristiano. No obstante, tal vez Descartes con esta hipótesis quiere demostrar que todo esto es un engaño, excepto que pensamos. En esta hipótesis se plantea algo muy interesante, y es que en palabras más simples, no puede haber una verdad absoluta, pues a diferente constitución distinto conocimiento. Pero volviendo a la actualidad, la computación avanza día a día, y es evidente que en menos tiempo tecnológicamente hablando, la humanidad ha venido avanzando con la tecnología de realidad virtual. Esta tecnología nos hace imaginarnos de una forma más precisa, lo que sería vivir en un mundo simulado. De hecho, nos hace darnos cuenta de que algo raro pasa con nuestra realidad. Y así como existen juegos de realidad simulada como Sims o GTA, llegará el momento en que podamos crear una simulación de nuestro propio entorno. Teniendo en cuenta esto, sería difícil saber si en realidad ya estamos habitando dicha simulación, pues todo lo que creemos saber como nuestros recuerdos, o todo lo ocurrido en la historia de la humanidad podría haber sido programada. ¿Pero existen indicios de que habitamos una simulación? De hecho sí. O al menos así lo ha demostrado la física cuántica. En un videojuego, no es rentable por el uso de recursos ejecutar todo el mundo virtual a la vez, sino que solo se ejecuta donde el jugador se sitúe. Si por ejemplo tienes un videojuego en el que el personaje debe recorrer Suramérica, la computadora o consola no ejecutará todo el continente a la vez, sino el país en donde el personaje se encuentre. Y a medida que este avance, se ejecutará una fracción distinta, es decir, la simulación no necesita ejecutar una fracción del juego en donde el personaje no esté. La simulación no necesita ejecutar una porción del universo que esté lejos del observador, simplemente porque el observador no lo necesita. Esto podría parecer una locura, pero en la física cuántica existe un experimento llamado el experimento de doble rendija, que de alguna forma muestra este concepto. El experimento de doble rendija podría demostrar que algo parecido a los videojuegos sucede en nuestra realidad. Si tenemos una pared, y enfrente de ella ponemos una rendija con una apertura y a través de esta disparamos canicas, estas canicas dejarán una marca en la pared acorde con la rendija. Si realizamos la misma operación otra vez, pero esta vez la rendija tiene dos aperturas, las canicas dejarían en la pared dos líneas acordes a la rendija. El experimento consiste en realizar lo anterior, pero en vez de usar canicas, usar electrones. Al hacerlo con la rendija de una apertura, logramos obtener la marca esperada acorde a la rendija. Pero cuando lo hacemos con la rendija de dos aperturas, nos encontramos con la sorpresa de varias marcas no acordes con las aperturas de la rendija. Esta marca es lo que se denomina patrón de interferencia. Pero ¿cómo es posible que formen este patrón si solo hay dos rendijas? En principio se pensaba que las partículas rebotaban unas con otras, y por tal motivo se crea este patrón. Pero al repetir el experimento lanzando los electrones uno a uno para así no afectarse unos con otros, igual aparece el mismo patrón de interferencia. Cada electrón sale como partícula y se convierte en una onda de posibilidades. Pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso, ya que pasa por las dos ranuras y por ninguna a la vez. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas unas con otras. Este experimento desconcertó mucho a los físicos, tanto así que decidieron mirar con atención para determinar por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Al colocar un dispositivo de medición junto a la placa de las dos ranuras para observar por cuál pasa el electrón, ocurre algo inesperado. Pues al agregarle el sensor para ver más de cerca, los electrones se comportan como se espera y dibujan un patrón de dos franjas. No un patrón de interferencias. Sin embargo, al retirar el sensor el patrón de interferencia se repite.
Dicho sensor podríamos ser nosotros interpretando e interactuando con nuestra realidad como en el ejemplo del videojuego descrito anteriormente. La realidad solo se ejecuta si un observador consciente está allí. Es decir que las diferentes partes de la realidad solo se ejecutan si tu conciencia de observador está allí, al igual que en los videojuegos. ¿Vivimos en un universo analógico o digital? Para entender qué relación tiene esta pregunta con la realidad simulada, debemos entender primero qué es analógico y qué es digital. Todo lo que es analógico puede representarse mediante variables continuas pero de diferentes intensidades. Por ejemplo, un reloj de agujas. Mientras que un reloj de cifras es un reloj digital. La diferencia entre los dos es que la aguja cruza el espacio físico que hay de un número a otro. Este espacio físico es infinitamente divisible, y la aguja pasa por todos los puntos. En el caso del reloj digital, hay una clara demarcación entre un punto y el otro. Es decir, que las divisiones entre un número y otro no son infinitas, sino limitadas. Todo sistema digital, a diferencia del analógico, tiene un elemento básico e indivisible que conforma todo lo demás. Es decir, es un sistema creado de forma artificial por algún tipo de inteligencia. Solo teniendo esto en cuenta no se puede afirmar al 100% si el universo es digital o no. Pero este es un tema muy estudiado por la comunidad científica. Y si se consigue demostrar que el universo ciertamente es digital, esto significaría que el mismo fue creado de forma artificial.